Hola, konnichiwa. Hoy les presento un nuevo video sobre WAC. Esta vez será Empire, el segundo grupo más cuidado y mimado por Avex, luego de Bish, por supuesto. Al parecer, si Bish se disuelve en 2023, Empire pasará a ser el grupo más mimado de WAC y Avex. En fin, lo último que sacaron en 2020 fue Super Cool EP, así que sin más que decir, vamos con el 2021. No se olviden de agregarme en Facebook, que ahí estoy escribiendo y subo actualizaciones del canal, aunque no es muy seguido. Búsquenme como Seba Empire. Igualmente voy a estar dejando el link ahí en la descripción por si me quieren agregar. En el Facebook subo actualizaciones del canal y otras cosas. 2021. El 4 de enero, Empire lanzó un sencillo digital llamado Error, acompañado de su live en Blu-ray Empire Breaks Through the Limit Live. Empire lanzará un LP de 7 pulgadas que contiene regrabaciones de Don't Tell Me Why y Tokyo Moonlight el 17 de marzo. Como parte de una asociación con Jet Set Records. Es un LP que consta de 2 pistas del álbum The Empire Strikes Start, regrabado con la formación actual a partir de 2021, es decir con Now Empire en el grupo. El LP llegó como una solicitud de la tienda de discos Jet Set, que quería vender la música de Empire. La fecha de lanzamiento original de este LP era a mediados de enero, sin embargo la fecha se retrasó hasta el 17 de febrero. Los pedidos anticipados del álbum realizados en Jet Set Online venían con un álbum de fotos de las miembros. El 19 de marzo, Empire transmitió en vivo Empire Greatest Party, Eat, Sleep, Empire Repeat. Al final del cual anunciaron un nuevo sencillo, Hon no Isa, para el 12 de mayo. Una semana antes del lanzamiento de Hon no Isa, Empire también lanzó otro sencillo, I Don't Cry Anymore, Seijo Remix. A principios de abril se anunció que Kashiwagi Yuki, miembro de AKB48, se uniría a Empire en un futuro próximo. Se publicaron más detalles el mes siguiente. Yuki se uniría a Empire, así como todas las demás unidades principales de WAC, y lanzaría un sencillo con ellas en agosto, así como todos los demás grupos, al mismo tiempo. Sin embargo, a principios de junio, los 7 singles se pospusieron indefinidamente, para que Yuki pudiera recibir una cirugía de emergencia. El 26 de junio, todas las miembros actuales de Empire recibieron cuentas individuales de Instagram. Empire anunció su tercer álbum de estudio, Bright Future, lanzado el 3 de septiembre. Antes del lanzamiento del álbum, el 5 de septiembre se lanzó una nueva canción, Let's Show.
La semana siguiente, el 26 de octubre, Empire lanzó el mejor álbum sorpresa, Teikoku Genchou no Best, exclusivamente en Tower Records. Es la primera compilación de lo mejor de Empire, lanzado el 26 de octubre de 2021. El álbum se lanzó solo en cassette y está disponible solo en Tower Records. Consiste en canciones anteriores de Empire regrabadas con la formación actual, a partir de 2021, es decir, desde que Now Empire está en el grupo, y lanzadas para promocionar su tercer álbum de estudio, Bright Future. Antes de su lanzamiento, las pistas se cargaron por separado en YouTube durante 24 horas. Bright Future fue lanzado el 10 de noviembre. Seguido exactamente 20 días después por el sencillo Kashiwa Yuki Nari no Empire Shikan ga Tarinai. ...2022... El primer fotolibro conjunto de Empire, Empire Visual Book Vibes, se lanzó el 18 de febrero. Empire Visual Book Vibes es el primer libro de fotos lanzado por Empire. Los pedidos anticipados del libro se hicieron en su concierto en vivo Empire Super Ultra Spectacular Show, y las ediciones se pidieron allí con una portada alternativa a la versión lanzada en las tiendas. El libro recibió un lanzamiento general el 18 de febrero de 2022. Se describe que el libro contiene tomas de moda que toman un giro personal hacia el final, con una mezcla de fotografías de Empire artísticas y naturales. También se incluyen con el libro entrevistas individuales y grupales. El 7 de abril, Empire lanzó un sencillo digital, llamado Ne. Y por último, Empire aparecerá en el próximo juego para teléfonos llamado Wack Rockin' Party, que se lanzará más adelante en el año.